Queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Radio Fuera de Juego, para que charlemos de fútbol y más, pero siempre al límite del offside. Hoy tenemos un invitado de niveles grandes, un seleccionado nacional de bádminton, que ha ganado innumerables premios, ha viajado por el mundo representando a nuestro Chile. Así es, tenemos el gusto, el honor de este entrevistado de Ribetes Mayores esté con nosotros y con ustedes, Cristian Mario Araya, nacido el 23 de mayo de 1989, es un laureado seleccionado nacional de bádminton con muchos años de trayectoria, además psicólogo del deporte y magíster en coaching y liderazgo deportivo. Así que estamos muy honrados de tener a Cristian Mario Araya con nosotros. Bravo. Gracias. Para partir es una pregunta que tenemos que hacerla. En este tiempo que ha pasado la pandemia, ¿cómo lo vivió Cristian Araya la pandemia? Mire, recién le comentaba que yo vivo solo en Santiago, porque, bueno, o sea, estoy en Santiago hace 5, casi 6 años. Me salí de Antofagasta, me fui a buscar oportunidades deportivas allá, estuve viviendo en el centro de alto rendimiento, y luego ahora ya estoy viviendo en un departamento, tranquilo, y bueno, comenzó todo este tema de la pandemia, y bueno, me vi solo ya, porque dije, no puedo vivir esto solo, se viene grande esto. Me empecé a poner un poco ansioso, ¿verdad? Porque obviamente trabajando con deportistas, ¿verdad? Había alta carga como mental para mí, ¿sí? Porque al hecho de trabajar en sesiones a través de Zoom, obviamente, aparte de lo que significa en temas de esfuerzo físico, lo mental también hay todo un tema emocional, ¿cierto? Entonces yo dije, tengo que hacer algo por mí. Sí, tengo que ver mi propio bienestar también. Dije, voy a ir a Antofagasta, voy a pasar ese tiempo con mi familia. Y acá estoy, sí, acá estoy. Apenas se decretó la cuarentena total a todo Santiago, yo arranqué de ahí, sí, y dije, no, yo dejo esto, me voy a Antofagasta. Me vine acá con mis papás, pues, sí, así que acá estoy disfrutando con mi familia, hace rato igual no los veía, ¿sí? Del verano, de principio de enero. Entonces, ahora ya llegué como por ahí por el 13 de mayo y todavía sigo acá, pienso irme pronto ya a Santiago para estar cerca de los deportistas, que ya comenzaron algunos a entrenar, los que están clasificados en los Juegos Olímpicos y en proceso de clasificación. Tengo 2 en proceso de clasificación, y María José Rojas, que es seleccionada nacional de skate, y Mauricio Molina, seleccionado nacional de bicicross. Entonces, mi trabajo es estar ahí con ellos, ¿sí? En la pista, en la cancha, en la piscina, en el tapete, ¿cierto? En la arena, en donde sea, ahí estoy yo con ellos en su lugar de entrenamiento. Entonces, ¿cómo viví esto yo acá? Obviamente más calmado que estando en Santiago solo, claro. Sí o sí. Trabajando, ¿sí? Como acá en Antofagasta se dio un tiempo en que quitaron la cuarentena, pude ir a la playa, ¿cierto? A recorrer un poquito, obviamente no donde había mucha gente, evitando a la gente, ¿sí? Cuidándome igual. Pero disfrutando la playa, porque me gusta. Si vengo a Antofagasta es porque me inspira, me motiva a venir a la playa. Los atardeceres acá en Antofagasta son súper bonitos, la sensación que te da estar cerca del mar, obviamente te genera un bienestar enorme. Así que eso, con la familia, disfrutándola, trabajando por videollamada con los deportistas, ¿cierto? Elaborando material, en sesiones grupales también, ¿cierto? Trabajando con ellos. Y eso, disfrutando también la playa, ¿verdad? Y eso, simplemente. Muy bien. Cristian, queremos irnos desde tus inicios y quisiéramos que nos contaras cómo nació tu gusto por este deporte del bádminton. Mi gusto, mira, tenía como 8 años cuando comencé. Hubo por la DIGEDER en ese tiempo, que hoy es el IND, Instituto Nacional del Deporte, hizo un proyecto de detección de talentos, ¿sí? Y dentro de ese proyecto hubieron entrenadores que fueron a hacer evaluaciones físicas, ¿sí? Para detectar este talento en diferentes colegios. Entonces, fueron a mi colegio y yo pasé por estas pruebas y luego, de parte de la DIGEDER, me llegó una carta donde decía que había sido seleccionado como talento para presentarme en este proyecto que consistía en vivir 3 deportes, ¿sí? Era el tenis de mesa, el judo y el bádminton, ¿sí? En un periodo más o menos de 6 a 9 meses, no me acuerdo bien, 6 a 9 meses.
y el que más le gustaba a uno se quedaba. ¿Sí? Entonces, el que a mí más me gustó fue el bádminton, por lo novedoso, ¿cierto? Por la creatividad, por la velocidad, ¿verdad? Por lo único que es el bádminton, y eso fue lo que me impulsó, ¿sí? Eso fue lo que me motivó y originó mi interés y mi compromiso con el deporte. Don Cristian, ¿se siente apoyado en este deporte? Dependiendo de que sea apoyo, dependiendo de cómo definamos Claro. apoyo, porque al final, si apoyo económico, yo creo que ningún deportista a nivel nacional se siente apoyado, ¿sí? Hoy día, yo como por 4 años, tuve el apoyo económico de una beca que se llama Beca Prodar, que es la que te da el IND, cuando uno obtiene ciertos resultados a nivel internacional, ¿sí? Están dentro de un decreto, ¿sí? Entonces obtuve esa medalla, obtuve esa beca por la medalla del Campeonato Sudamericano, Oro Sudamericano que les comenté hace poco, eh, y obtuve esa beca como apoyo económico, ¿sí? Pero al final, si tú lo quieres ver de otro punto de vista, se me está como dando un dinero que prácticamente yo invertí toda mi vida, ¿sí? En el deporte, entonces apoyo, podríamos Claro. considerarlo apoyo, ¿sí? Pero al final era algo que era lo que yo necesito para yo progresar, ¿sí? Para tener ciertas comodidades, cierto, no sé, con ese dinero me compré implementación, suplementación, no sé, para alimentarme mucho mejor, ¿verdad? Ciertas comodidades que como deportista necesito o necesité, porque aún no le he contado otra cosa, así que estoy ahí en la disyuntiva si sigo o no sigo. ¿Eh? ¡Oh! Sí, Mira, Primicia, una primicia. exclusiva ahí. sí, ahí una exclusiva. Así que estoy en eso. Entonces, ¿hubo apoyo económico? Claro, si lo queremos ver desde un punto de vista, claro. Y otro tipo de apoyo, muy poco, la verdad, en la universidad yo necesité mucho apoyo, nunca me dieron gran apoyo, la Universidad de Santo Tomás, muy poco, ha habido ciertas consideraciones en evaluaciones cuando yo salía a torneos, ¿sí? Hay una anécdota igual, yo me perdí mi titulación por estar compitiendo por Chile, ¿cierto? Lo quise así, es parte de mi historia, lo cuento con orgullo, representar a mi país, ¿cierto? Es parte de mi historia deportiva. Para mí es mucho más importante mi identidad deportiva que mi condición académica, ¿cierto? Y claramente igual le puse empeño en la universidad, obviamente, sí, me formé bien, todo, pero había un momento en que yo no estaba. Entonces había ciertas consideraciones de algunos profesores, pero mayor apoyo no hubo en términos académicos, ¿sí? Ni económico, nada. Entonces tampoco puedo decir que me apoyaron, ¿sí? Pero si hablamos de apoyo emocional, siempre mis papás, más que involucrados, siempre están preocupados de mí, así que en ese aspecto siempre sabía que voy a contar con ellos en términos económicos, emocionales, ¿cierto? Entonces, eso sí hubo apoyo, claro, pero en términos económicos, no mucho, no, la verdad. O sea, los últimos años de mi carrera deportiva fue donde tuve esta beca, pero tuvo que haber mucha inversión antes, inversión que hicieron mis padres, inversión que hizo de momento el club que yo estaba ganando Antofagasta, ¿sí? Pero eso, ¿sí? Eso en cuanto al apoyo. Muy bien. Cristian, ya que ahora nos mencionabas de tu representación por nuestro país, cuéntanos cuáles son los sentimientos que significan representar a Chile. ¿Cómo fue para ti la primera vez como seleccionado nacional? La primera vez fue cuando más pequeño, claro, cuando fui a un sudamericano, a un torneo sudamericano, sí, en Mar del Plata, me acuerdo. Fue un gran grupo. Yo todavía estaba, obviamente estaba acá en Antofagasta, con el club de acá en Antofagasta. Fue un gran grupo que casi todos los seleccionados eran de acá, de Antofagasta. ¿Sí? Y me acuerdo que obtuve medalla. A mí no me querían dejar competir porque yo era muy chico. Tenía 11 años, 11 recién cumplidos. Entonces, no me querían dejar competir en la categoría sub-13. Y al final me dejaron competir y obtuve medalla. ¿Sí? Así que fue como una sensación bastante agradable, mi primera medalla a nivel internacional, un orgullo, aprendí a tener orgullo de mi esfuerzo, de mi capacidad, creo que en ese momento. Así que una enorme satisfacción esa primera experiencia, y después hubieron otras más, obviamente, de juvenil, de panamericano también, y otros sudamericanos donde también destaqué. Muy bien. Y bueno, sabemos que no solo aquí este crack tiene logros individuales, también tiene logros en dobles, que se los voy a enumerar.
campeón sudamericano en modalidad dobles, medalla de bronce panamericano dobles, Brasil en el 2015 medalla de plata sudamericana por equipos, medalla de bronce en panamericanos dobles, y a mí me gustaría saber, en un deporte que no solo es individual, porque se trabaja, ¿cómo lo haces para trabajar la mente? ¿Cómo lo haces para sobrellevar a tu compañero de equipo? ¿Cómo se trabaja ese proceso de dobles? Sí, es una pregunta muy, pero muy interesante, muy buena. La verdad que, mira, siempre fui muy individual, ¿sí? Siempre sentí que mi modalidad era el singles, ¿sí? Y siempre está el conflicto del deportista que se ve en duple, que se ve en single, hay que tener una mentalidad muy amplia para saber jugar en los dos, ¿sí? Y también condiciones, porque la técnica hoy en día ha cambiado mucho y la táctica obviamente también, de un singlista a un doblista, ¿sí? Uno hoy en día en badminton se va especializando en modalidades, ¿sí? No es que uno haga todas. En un principio, algunos, si no tenían éxito en una, se metían a la otra, ¿cierto? En un torneo y lo podían hacer. Pero hoy en día, por la exigencia física que implica y por el desarrollo técnico que también implica esto, se van especializando, ¿sí? Entonces, en mis últimos años de trayectoria, estoy como despidiéndome ya, todavía no hemos hablado de ese tema. Empecé a jugar más dobles y mixtos. Siempre me ha gustado el mixto. El doble ahí me empezó a agradar más cuando obtuve este logro sudamericano en el 2016, ¿sí? Con Pastel Lizama, fuimos campeones sudamericanos y empezó a agradar mucho más, empecé a tomar el gusto, ¿sí? Empecé a crecer también porque hay que crecer para pensar en dupla, no pensar más individualmente, sino que pensar con un otro, ganar con un otro, sentirse que uno crece con un otro. También hay que tener una mentalidad bastante amplia. ¿Cómo uno se prepara? Si hablamos de psicología del deporte, hay variables que inciden en el rendimiento deportivo, que son variables individuales, y también hay variables que influyen en el rendimiento deportivo en cuanto a los equipos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de equipos, dupla, tenemos que pensar en cohesión, tenemos que pensar en comunicación, tenemos que pensar en liderazgo, ¿sí? Aparte de las otras variables que inciden en el rendimiento deportivo, el mental deportivo, como el control del estrés, la motivación, la concentración, la autoconfianza, ¿cierto? Entonces, obviamente todo eso se prepara. Yo por ahí tuve un psicólogo un tiempo, un año, un psicólogo del deporte, pero prácticamente todo el trabajo lo he hecho yo, ¿sí? Conmigo mismo. Y bueno, y todas las experiencias que también uno va teniendo en la trayectoria, que uno va sacando el aprendizaje, ¿cierto? Pero cómo pensar con un otro, claro, sí, es toda una experiencia el hecho de postergar su propio ego, ¿cierto? De mirar más allá de sus propias necesidades y propias habilidades y de su propio objetivo, y poder esto complementarlo con un otro es un desafío, ¿sí? Es un desafío. Entonces, en los últimos años me interesó mucho más entrenar dobles, competir en dobles, lo mismo que en mixto, aunque en mujeres todavía falta como un desarrollo. También me gustaba jugar mixto, ¿sí? Pero más al doble porque porque coincidíamos que los varones éramos los más fuertes, entonces la dupla doble prácticamente era la más fuerte de Chile, ¿sí? Más que el single, más que el mixto, ¿sí? Entonces me empezó a gustar más por eso, porque nos complementamos bien y más allá de nosotros hacemos que la modalidad brillara, ¿sí? Se complementaran dos deportistas, ¿sí? Pero sí, la verdad que es un desafío bastante enorme, exigente de momento, porque igual existen los conflictos, ¿cierto? Y eso hay que también saber conversarlo, saber lidiar con eso, y bueno, eso principalmente, ¿sí? Bien. Cristian, recién nos narraste lo que fue la primera medalla, y bueno, y con el paso del tiempo uno va asimilando de mejor forma estos logros que uno va obteniendo, pero te quiero llevar específicamente al Sudamericano 2014. ¿Qué sensación tuviste en ese Sudamericano con el logro? 2014 el single, sí. Sensación como una muy grande satisfacción, muy grande satisfacción. Venía de un proceso bastante complejo en términos deportivos personales, conflictivos, sí, que creo que no sé si será lo más adecuado profundizar ahora en eso, pero hay cosas que se viven fuera de la cancha con personas muchas veces dentro del sistema deportivo, entrenadores, qué sé yo, compañeros, ¿verdad? Y de momento eso desgasta, eso complica, ¿sí?
y en base a ese tipo de situaciones venía desgastado con algunas cosas, pero siempre confiando en que más allá de las situaciones que me estaban pasando paralelo a la cancha, yo iba a triunfar, ¿sí? Yo confiaba plenamente en mí y la sensación que me dio ese torneo fue de que a pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier obstáculo, lo logré. Entonces esa satisfacción, ¿cierto? Esa superación, ¿verdad? Esos aprendizajes, solo los tuve yo, por vivir esa experiencia yo únicamente, ¿sí? Y fue una sensación de triunfo, una sensación de puedo cuando me lo propongo, ¿sí? Una sensación de plenitud conmigo mismo, de decir, fui capaz, fui suficiente, ¿sí? Fui perseverante, fui resiliente, ¿no? Entonces es una satisfacción muy enorme, mucha alegría, mucha felicidad, y felicidad que también se vive con la gente que sí supo estar ahí en el momento en que más la necesité, ¿sí? Esto es familia, amigos, entrenadores, ¿sí? Etcétera. Así que agradecido con la vida, sí me han pasado cosas complejas en términos deportivos, pero siempre sobreponiéndome a la adversidad, y he demostrado mi carácter como obstinado, podríamos decir, frente a las dificultades de la vida, pero de eso estamos hechos, ¿no? Creo que todos nosotros podemos caracterizarnos por alguna experiencia que tal vez nos ha impulsado eh, a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de las complejidades, para ser más fuertes y darnos cuenta de lo capaz que somos. Así que eso es lo que me generó ese torneo, ¿sí? Mucho crecimiento, mucho aprendizaje, pero también mucha satisfacción. Sobre lo mismo, relacionándolo con las experiencias vividas, sobre los aprendizajes, usted es una persona que además es un psicólogo del deporte y ahora recientemente magíster en el coaching y liderazgo deportivo. Entonces, el vivirlo, el estar dentro, el pasar por situaciones, estos vaivenes de una carrera deportiva, ¿cómo fue el complementarlo con los estudios? Wow, eso sí que fue desafiante porque complementar la vida deportiva con los estudios, ya esta doble militancia, ¿cierto? Eh, ha significado contratiempos, ha significado desgaste, ha significado una capacidad organizativa enorme, y saber negociar mis tiempos, mi energía, ¿cierto? Saber con quién contar también, ¿sí? Porque en la universidad tenía que saber con quién contar, con gente compañeros que me comprendieran, ¿sí? Siempre sentí que yo era bueno en lo que hacía, en lo estudio también, pero mis compañeros siempre, pero tú de momento salías a los torneos y los trabajos en equipo y las prácticas, ¿me entiendes, no? Entonces, tenía que saber compensar eso, ¿eh? Cuando ellos me apoyaban, ¿sí? Y lo mismo pasó en el magíster, ¿sí? También tengo un amigo que es psicólogo, que trabaja en el IND, y también me apoyó, y hoy día también yo le estoy doblando la mano, ¿sí? Eh, entonces, fue bastante desafiante, ¿sí? Bastante desafiante complementarlo. Yo sabía que en algún momento, desde que comencé psicología, en algún momento iba a lograr mi sueño, que era ser profesional y a la vez complementar mi vida deportiva con esa profesión. Entonces, eh, para mí fue bastante como gratificante cuando empecé a ver el complemento ya enraizado cuando empecé a, a trabajar de psicólogo del deporte, ¿sí? Y empecé a ver que toda mi carrera deportiva, mi trayectoria deportiva y mi currículum deportivo me respaldaba. Entonces fue un gran complemento, y hoy en día, por ejemplo, recién tuve la charla con la Federación Nacional de Gimnasia, y, y eso yo he llegado muy rápido a los lugares de ser deportista, ¿sí? La confianza que me tienen los deportistas, el grado de empatía que ellos sienten, es por toda esta trayectoria que a mí me respalda de que he sentido las cosas como deportista, ¿sí? Hoy día comprendo la mente y el corazón del deportista. Entonces, los deportistas me dicen, lo que pasa es que en ti encontramos todo de lo que necesitamos, tanto el conocimiento de la psicología, la estrategia, ¿cierto? Y también nos comprende, nos acompaña, también sabe lo que sentimos. Entonces, un poco la sensación que me da es que estoy logrando todo lo que me he propuesto, ¿sí? Tanto en términos deportivos como en términos académicos y profesionales. Y obviamente pienso seguir estudiando y perfeccionándome, pero este es un tiempo para buscar estabilidad en términos laborales y profesionales, ¿sí?
Entonces, por eso mismo estoy en esta disyuntiva que les comenté recién, ¿sí? Y seguir en términos competitivos, porque es toda una inversión de tiempo, dinero y energía, que también lo podría hacer para mi trabajo, ¿cierto? Y también eso implica estar totalmente entregado al trabajo con los deportistas, ¿sí? Así que esa es la sensación y lo que significa para mí estas dos áreas, ¿sí? Bien. Cristian, recién nos narraste los desafíos que son el competir en singles, el competir en dobles, pero tuviste la satisfacción de poder ser campeón en ambas categorías, precisamente en el 2015. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la satisfacción que tuviste, como decías? Mira, fue una satisfacción enorme. El otro día yo lo publicaba ahí en las historias de mentaltraining.ps, busquen ahí en Instagram, que es la página de mi trabajo, ¿sí? mentaltraining.ps, ¿sí? Muy bien, ahí la vamos a estar. Sí. Muy bien. Su historia, ¿sí? Y donde doy aportes de psicología al deporte, donde comparto un poco el trabajo que hago con los deportistas, donde ellos también comparten su historia, yo la comparto ahí, de su deporte, lo que ellos hacen, ¿sí? Yo ya subí unas fotos de ese torneo que fue el 2016, donde salimos campeones con Gastón Lizama, campeones sudamericanos. Con Gastón Lizama veníamos ya con un par de años desde que yo salí de Antofagasta y me fui a vivir a Temuco, ¿sí? Un par de meses donde entrené con él es de Temuco. Ya no está en el badminton, sí. Sí, se salió hace un par de años. Pero él estando en Temuco, yo empecé a entrenar con él, empezamos a probar la pareja en doble, ¿cierto? Final de 2014, 2015. Entonces empezamos a competir juntos a nivel internacional y ahí fue cuando fuimos a España, recién le comenté de España, ¿cierto? Donde fuimos a entrenar. Ahí fui con él a entrenar allá y empezamos a probar nuestra dupla. Y entonces ese torneo para mí significó un gran crecimiento, un gran logro en todo aspecto, ¿sí? En todo aspecto. Ya un año y medio de esfuerzo, ¿cierto? De conocerme también con la dupla, con Bastián. Antes teníamos un cierto grado de amistad, ¿cierto? Pero ahora jugábamos juntos, otro tipo de lazo, ¿cierto? Entonces, todo un tiempo, una trayectoria de un año y medio, casi 2 años, de entrenamientos que tuvimos juntos, de torneos que vivimos juntos, ¿cierto? De conflictos también que tuvimos, ¿cierto? Entonces, ya estaba generando mucho aprendizaje. Entonces, ese torneo, el lograr eso para mí fue un gran logro en varios aspectos, no solo el hecho de la medalla, ¿sí? Sino el hecho de lo que significó el proceso, ¿sí? De lo que significó el crecimiento que tuvimos, ¿sí? Y les comentaba recién que subí una historia con las fotos de ese torneo, donde estamos jugando, donde hay un video por ahí en mi perfil también, casi al final, donde estamos celebrando el último punto, donde obtuvimos y ganamos el torneo, ¿sí? Ganamos el partido final. Entonces, decía yo ahí que yo estaba tan feliz, ¿sí? Estaba tan alegre, tan contento, y había comprendido el valor de trabajar en equipo con la mentalidad de equipo, ¿sí? Porque se pasa en el badminton que tú puedes ser singlista y jugar dobles y se nota que estás jugando dobles pero como singlista, ¿sí? Se nota porque aún faltan capacidades de cohesión, ¿cierto? Faltan capacidades de equipo. Entonces yo decía, estoy muy contento, o en ese momento comprendí el valor, el disfrute, lo único y especial que es trabajar en equipo, pero con la mentalidad de equipo, ¿sí? Donde yo mismo fui transformado y fuimos transformados con mi compañero para ser uno en la cancha y lograr juntos un solo objetivo, que eso se destaca los equipos, que tienen en común un objetivo. Tienen intereses, pero también tienen en común y han elaborado un objetivo, ¿sí? Entonces, en ese momento yo estaba tan feliz por mí, por todo ese proceso que viví de transformación, pero estaba muchísimo más feliz de que mi compañero estuviese feliz. De que mi compañero estuviese feliz por su logro.
porque para eso también significó conflicto familiar, significó dificultades. Entonces, yo ya había tenido una medalla sudamericana y una satisfacción muy personal, pero en ese momento lo logré con él, ¿sí? Lo logramos juntos, y eso es único, ¿sí? Es muy único, no se comparan 10 medallas sudamericanas en singles con una medalla sudamericana de dobles en dobles, ¿sí? Es una experiencia muy distinta, ¿sí? Muy distinta. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es que, de verdad, la experiencia tanto en dobles como en singles, para mí significó un crecimiento, ¿sí? Y en doble, de verdad que la satisfacción que uno tiene cuando otro está feliz, siento que es un enorme crecimiento. Cuando a otro le va bien, cuando otro tiene éxito, y además tú lo apoyaste para eso es una felicidad completa, siento yo. Entonces, para mí eso significó esa medalla y ese torneo. Y darme cuenta del crecimiento que había tenido como persona y como deportista. Excelente, Cristian. Ahora nos vamos a ir a una parte más biológica. Hemos visto que a diferencia de otros deportes, en el bádminton pueden haber puntos que duren bastante tiempo, por lo que sobre todo el tren inferior hay que estar bien preparado muscularmente. ¿De qué manera se centran los entrenamientos para fortalecer esta cualidad física? Ya. Estuve tiempo, cuando llegué a Santiago, como les comentaba, estuve trabajando con Ricardo Dalienson, que es mi preparador físico, ¿sí? Entrenador igual de otros seleccionados nacionales, de diferentes deportes también. Él tiene una fórmula, ¿sí? Una fórmula, obviamente todo respaldado científicamente, como profesional, hace un muy buen trabajo, ¿cierto? Es muy conocedor, y la preparación física para fortalecer el cuerpo, ¿cierto? Y las cualidades que tiene que tener el badmintonista de manera específica, es un trabajo de pesos, ¿cierto? Es un trabajo de pesas, de diferentes habilidades, pero que tiene que decantar todo en la velocidad, en la fuerza explosiva, ¿sí? En la fuerza explosiva, en donde lo mismo que puede hacer un taekwondista, lo mismo que tiene que hacer un futbolista, ¿cierto? O un esgrimista, tal vez, para hacer en cortos periodos de tiempo fuerza y rapidez, ¿cierto? Que se deben combinar fuerza, rapidez y coordinación, ¿sí? Y pasar en un punto que puede ser de mucha resistencia, ¿cierto? Aeróbica, ¿verdad? Que puede durar hasta un minuto, han durado ciertos puntos, pero pueden durar también 10 segundos. Y el de 10 segundos fue tan intenso como el de un minuto, ¿sí? Claro. Porque en una tuviste la cualidad de la resistencia, ¿cierto? Y en otra fue, qué sé yo, una gran cantidad de smash, fue muy rápido el punto y tuviste tanta intensidad o tanto desgaste como el de un minuto, ¿cierto? Entonces, esto es un deporte bastante complejo, según mi visión, porque tienes que desarrollar habilidades para las dos situaciones, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría comprender mucho más desde lo fisiológico, desde lo biomecánico, ¿cierto? O todo lo que tenga que ver con el cuerpo, del deportista del bádminton. Me gustaría comprenderlo mucho más, pero no es mi área, ¿sí? A veces tengo mi entrenador, ¿sí? Que me explica las cosas y yo voy entendiendo, ¿sí? Pero sí entiendo la mente, que se necesita tener. Y para un entrenamiento como el que él realiza conmigo, hay que tener también pero mucha garra, mucha pasión, mucha motivación, porque es un nivel de exigencia enorme, ¿sí? Hay entrenamiento y entrenamiento. Hay entrenamientos que me gustan mucho y me generan una sensación muy agradable por saber el cansancio, pero hay otros entrenamientos que los odio, así que termino casi vomitando así por fatiga, por falta de oxígeno, ¿cierto? Entonces, el tren inferior, claro, es lo más importante por la estabilidad que se necesita, por la fuerza, ¿verdad? Creo que sí, es lo que más se destaca el deportista en términos de fuerza, la parte inferior, ¿sí? Entonces hay que trabajar mucho esa zona del cuerpo, ¿sí? Y ese trabajo, aparte de todos los premios que usted ha ganado, tanto nacional o internacionalmente, me gustaría destacar las 3 ocasiones que ganó usted el Cóndor de Oro, como el mejor deportista del año, 2012, 2015, 2019, dando así a conocer, queridos espectadores, querida gente, que es un trabajo mantenido en el tiempo, lo cual es muy difícil. A veces es
como sabemos, fácil llegar, pero lo más difícil es mantenerse. Entonces, en estas 3 ocasiones, usted ha destacado por sobre el resto como el deportista del año, y nos gustaría saber esas sensaciones. ¿Qué opina usted al respecto? El logro al principio, cuando en 2012, por ejemplo, fue el primer Cóndor de Oro con que me premiaron los periodistas, ¿sí? El Círculo de Periodista Nacional. Yo estaba muy, pero muy contento porque en 2012 me acuerdo que salí campeón nacional por primera vez en adultos, ¿sí? Cuando en ese tiempo había estado por muchos años otro deportista acá en Antofagasta, Esteban Mojica, que destacaba deportista igual, ¿sí? Pero no más que yo. Em, ¿sabes que hay que reconocerlo? Y prácticamente lo destroné, ¿sí? Él obviamente tenía unos 3 años más que yo, 3, 4 años más que yo, y después pasé a tomar como el primer lugar nacional, y ese para mí fue como un comienzo de mi carrera deportiva, pero en la categoría adulta, ¿sí? Por ahí como los 22 años más o menos tuve ese premio, y, y fue como un plus para mí, fue un reconocimiento, ¿sí? Igual había tenido por ahí unas medallas como de bronce internacional, pero para mí eso no fue lo más significativo, fue como el terreno nacional, ¿sí? Donde ya empecé a dominar, donde empecé como a destacar yo, y Cristian Garay empezó como a verse en primer puesto, ¿sí? Entonces la sensación que me dio el 2012 de ese cóndor, para mí fue súper importante porque me dio una base, una confianza, ¿sí? Y los demás cóndores también, claro, todos significaron resultados, pero no solo el resultado concreto, sino lo que hay detrás de eso, que es lo más importante, el esfuerzo, el sacrificio, ¿cierto? Lo que la gente no ve, ¿cierto? La gente ve la punta del iceberg, ¿cierto? El logro, la medalla, ¿verdad? Pero lo que hay debajo, ¿cierto? Todo ese sacrificio, toda esa disciplina, toda la inversión en todo aspecto, eso es lo más rico sentir de que no fue en vano, ¿sí? Entonces, 2015 y 2019 también, porque de momento igual conversé mi retiro deportivo, entonces de momento se me reconoció el 2019 con el Cóndor de Oro como no solo ese año como mejor deportista, sino que creo yo que fue un premio a la trayectoria, ¿sí? Entonces, estaba muy contento por eso mismo. Sí, la sensación, mira, tengo que ser muy sincero con ustedes, la sensación que, que se tiene cuando uno está pensando en el retiro deportivo es bastante compleja, ¿sí? Muy compleja. Algunos deportistas de elite, no sé, Michael Phelps o algún otro por ahí que hayan leído, escuchado, la sintomatología a nivel tanto psicológico como fisiológico es muy compleja, ¿sí? Muy compleja, porque prácticamente es el sentido de nuestra vida, ¿sí? Para lo que nosotros respiramos y vivimos todo este tiempo, ¿sí? Yo tuve o he estado 18 años en el deporte, compitiendo, ¿sí? Compitiendo, entonces, yo digo, era la mitad de mi vida, o sea, más de la mitad de mi vida, Claro. y dejar esto que le dio identidad a mi vida, le dio sentido a mi vida, complejo. Entonces, este Cóndor para mí fue como un reconocimiento a la trayectoria, en donde ya venía con un año bastante complejo, muy estresante, siento que fue el año más complejo para mí, porque ya tenía que sacar el magíster en septiembre, venía cansado, ¿cierto? Y otros tipos de situaciones personales que significó para mí ese año, ¿sí? Habíamos tenido falta de entrenamiento, o sea, habíamos tenido ausencia de un entrenador, cuando yo les comenté también de mi amigo entrenador, ¿cierto?, de Guatemala, que no pudo seguir en el 2018, y el 2019 hasta de enero a abril no tuvimos un entrenador, y la federación carece de ciertos recursos, entonces no tiene cómo contratar a alguien que se encargue de la selección, y después en abril fuimos a rumbo a Brasil a entrenar con un entrenador brasileño, pero ya la condición física era otra. Y aparte mi mente estaba en otro lado por el tema de las situaciones personales que estaba viviendo, y aparte de la exigencia del magíster. Entonces, imagínense cómo estaba yo en 2019, para mí fue bastante estresante, ¿sí? Pero aún en medio de eso me presenté clasifiqué y me presenté a los Juegos Panamericanos, di mi mejor esfuerzo, ¿sí? Y obtuve algunos logros también ese año. Así que, eh, bueno, el último Cóndor para mí fue un reconocimiento a todo eso que no se ve, ¿sí? Y, y para marcar como una etapa distinta, ¿sí? A ver qué hago ahora, ¿sí?
Sí, Claro, claro. muy bien. Y a mí me gustaría hacer una pregunta. El bádminton es un deporte individual que depende solo de ti. Mm. ¿Cómo trabajas la mente? Porque, por ejemplo, fútbol, básquetbol, tienes un equipo detrás, hay un grupo en el que te puedes apoyar o puedes ir trabajando tu mente de distintas maneras. Pero ¿cómo se trabaja la mentalidad en este deporte que solo depende de ti y cómo lo has ido desarrollando a lo largo de tu carrera? Mire, hay una reflexión que hacemos algunos psicólogos en base a si el deporte individual es realmente individual. ¿Sí? Uno entra en la cancha con el entrenador, ¿sí? Porque el entrenador está atrás, indicándote, reforzándote, instruyéndote, motivándote, ¿cierto? No estás solo en la cancha, ¿sí? Y aparte uno entra con toda esa cantidad de entrenamiento que no entrenó solo, entrenó con compañeros, compañeros que lo ayudaron, lo apoyaron, estuvieron ahí, ¿cierto? Entonces, no sé si es individual, el deporte individual, ¿eh? Al final igual uno entra equipado, pero si vamos como en estricto rigor a la palabra individual, eh, claro, o sea, aunque recién comenzamos también que es de equipo, ¿sí? Ya dupla es un equipo, ¿sí? Pero individual sí, se puede caracterizar como deporte individual o categorizar como deporte individual. eh, sí, la verdad que al estar, al estar en la cancha solo, uno tiene que prácticamente sentirse autosuficiente, sentirse capaz de evaluarse con las capacidades de afrontamiento y sentir la confianza, ¿sí? Pero preparar la mente es algo que es transversal a cada deportista, ¿sí? Las variables que influyen en el rendimiento deportivo, como la autoconfianza, la motivación, el control del estrés, ¿cierto? La ansiedad, la activación, la concentración, ¿verdad? Todo se prepara y uno, mira, el deportista cuando quiere trabajar conmigo como psicólogo, yo le digo, oye, ¿sabes qué? No es que tú vengas desde cero, tú ya tienes algunas habilidades. El propio deporte te ha ayudado a desarrollar algunas estrategias, ¿cierto? A saber mirar las cosas a otro punto de vista, ¿verdad? Ya tienes alguna estrategia desde el pensamiento, desde la emoción y desde la conducta. Acá te voy a ayudar a que tú puedas reforzar unas y puedas aprender otras, ¿sí? Pero, pero de por sí la experiencia de entrenamiento en general, uno va desarrollando habilidades mentales para la competencia, ¿sí? Que están directamente relacionadas con el entrenador, de cómo él se relaciona contigo, ¿cierto? De lo que te enseña directamente, o el hecho de saber cada día que te está exigiendo y ver cómo haces, cómo esos pequeños esfuerzos, esa sumatoria de momentos conflictivos, de cansancio, ¿verdad? Te llevan después a la competencia como más preparado, ¿verdad? Donde uno ya puede lidiar con el estrés, puede lidiar con el dolor, con la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, bueno, podríamos hablar de miles de estrategias que sirven, por ejemplo, para saber mantener la calma, ¿sí? En cuanto a, no sé, técnicas de respiración, ¿verdad? O visualización, o de autodiálogo. Eh, También con los deportistas les enseño bastante la meditación, que tiene bastante respaldo científico en cuanto a sus beneficios, en términos de concentración, por ejemplo, en términos de disfrute del momento presente, en términos de la demora de la reactividad emocional frente a una frustración, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, esto se puede preparar de muchas maneras, ¿sí? Pero personalmente, bueno, de todo. Tuve un psicólogo que me aportó algo, aprendo de otros deportistas, aprendo de entrenadores, aprendo yo mismo nutriéndome y autointuyéndome con libros, ¿cierto? Entonces, es un sinfín de aprendizajes que he hecho para prepararme mentalmente. Hoy en día, no sé, era muy raro en los últimos años a la competencia que me ponía nervioso. Yo creo que la experiencia me lleva ya a eso, pero era porque también estaba equipado con ciertas herramientas para saber disfrutar mi deporte, saber ser competitivo, pero también mantener la calma, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la preparación mental de un deporte individual como el bádminton. Claro. También ahora me gustaría que pasáramos a, mira, tú has competido
contra mucha gente de distintos países. Mm. Si nos vamos a los enfrentamientos que más te han complicado, ¿cuál ha sido como el país en sí con el que más te ha complicado, con el que más te ha costado competir, y qué diferencias ves en cuanto a la preparación que tiene ese país con respecto a este deporte y la que tiene Chile, o el apoyo que se le da? ¿Cuáles son las diferencias que tú ves entre estos dos países? Hablando en términos sudamericanos, creo que el dobles, y eso fue uno de los logros también que significó para nosotros con Bastián cuando ganamos el dobles en el 2016, el oro sudamericano, que todos los demás países sudamericanos, por ejemplo Brasil y Perú, con quienes competimos, tienen mucha cantidad de deportistas, lo que hace que sus entrenamientos sean más exigentes, generen más instancias de desarrollo táctico, ¿cierto? Tienen mayor presión tanto en un entrenamiento como en un partido. Entonces, fue un partido exigente en términos tácticos. En ese torneo, por ejemplo, el 2016, porque nosotros no teníamos mucha idea de cómo saber reaccionar frente a determinados tipos de juegos, ¿sí? Con los competidores de Perú, con los competidores de Brasil, ¿sí? Incluso en ese torneo tuvimos un torneo por equipos antes, y con Bastián fue el único partido que perdimos en el por equipo, pero fue muy peleado, fue por 2 puntos, y fue por temas tácticos, ¿sí? Pero después ya pudimos aprender en el mismo torneo cómo a revertir eso en próximos partidos, ¿sí? Entonces, por ahí fue unos con Brasil, unos con Perú, que significó para nosotros bastante exigencia a nivel táctico, de que obviamente eso se soluciona solamente estando en calma, pensando bien las cosas y cohesionándonos de una manera óptima, ¿sí? Y en singles, a nivel internacional, un poco los partidos que les comenté anteriormente con este competidor guatemalteco que competí en los Juegos Bolivarianos, ¿sí? Que me significó después jugar contra uno venezolano y después ganar ese venezolano y llegar a la semifinal con el preferido del torneo, que era Rodolfo Ramírez de Guatemala, ¿sí? Que fue que ganó, y también tuve el primer set muy peleado con él. También fue muy significativo ese partido para mí porque apliqué mucho, pero lo que no significa que no haya sido exigente, ¿sí? Estuve muy consciente nomás que apliqué todo lo que sabía, todo lo que aprendí, o he aprendido en mi carrera deportiva como el proceso previo a ese torneo. Y fue bastante exigente en varios aspectos. También jugué con este deportista badmintonista de Dominicana, también bastante exigente en términos físicos, y también competí contra uno de Alemania en un torneo en Perú, y este tipo era más alto que el de Dominicana. O sea, yo ya no sé, porque si algo que me complica a mí es jugar contra jugadores altos, ¿eh? Yeah. Porque me pasean, pues sí, llegan más rápida, y yo tengo mucho más fuerte, mucho más rápido y mucho más en calma para saber lidiar con el juego de ellos, ¿sí? Ser mucho más táctico también. Entonces, me acuerdo muy bien de ese partido y no pude haberlo logrado, lo gané ese partido, no pude haberlo logrado sin estar tan concentrado y tan consciente de que la táctica que debía manejar con él era algo muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado a jugar, ¿sí? Entonces, esos son los partidos que para mí significaron mucho esfuerzo en las 4 áreas, tanto física, técnica, táctica como psicológica. Claro, y este deporte, como escucharon, queridos amigos, queridos espectadores, es un deporte que es un todo, lo mental, lo físico, lo psicológico. Así que nos gustaría en esta instancia, estimado Cristian, que le diera un mensaje a toda esa gente, a todos esos niños, adolescentes o jóvenes que quisieran practicar este deporte, tal vez no a ribetes mayores como lo hizo usted, pero conocer más de este deporte, instarlos a jugar bádminton, a conocer más de este deporte. Sí, mira, primeramente tenemos que decir a los chicos, a los niños, a las niñas y a los papás también, que son los que invierten en el deporte de sus hijos. Primero están invirtiendo en educación, ¿sí? Uno está no solamente en logros para que el chico represente al país en su momento, si es que quiere realmente representar un país o un club, qué sé yo. Uno está invirtiendo en educación. Cuando uno se mete al deporte, cuando quiere disfrutar del deporte, uno se forma, uno desarrolla valores, los niños pasan por un proceso de socialización donde uno vive en el deporte como a niveles como micros, lo que vive en la vida, en la sociedad,
¿cierto? Saber respetar la autoridad, saber respetar a un otro, ¿cierto? Saber competir bajo las reglas, ¿verdad? También ser perseverante, resiliente con las situaciones de la vida, porque uno se entrena en el deporte para la vida, ¿sí? Entonces, es una situación de educación, una instancia, una oportunidad educativa, el deporte. Y para los niños, para que se motiven, una instancia también de disfrute, donde ellos pueden expresar emocionalmente, físicamente, donde pueden desarrollar habilidades, donde pueden encontrar amigos, ¿sí? Donde pueden generar competencias, ¿cierto? Superarse a ellos mismos y también superar a otros, ¿sí? Una instancia de juego, una instancia de mucho crecimiento. Entonces, además, por ejemplo, el bádminton es un deporte muy accesible económicamente, o sea, no es tan caro como otros deportes lo pueden llegar a ser. ¿Sí? Es accesible, se puede jugar de a uno, se puede jugar de a varios, entonces también lo resulta entretenido y no se necesita mucho espacio. ¿Sí? Entonces, es entretenido por eso, porque es económico, por todo lo que uno puede conseguir, y es lo que también puede conseguir en todos los demás deportes. ¿Sí? Y obviamente, como lo que significó para mí en un principio, me llamó mucho la atención porque llamó la curiosidad, ¿sí? La curiosidad de ser algo novedoso, ¿verdad? De ser algo bastante dinámico, ¿sí? Y además no sabía que un matamosca servía para hacer deporte, ¿eh? ¿Eh? No, Entonces me dicen lo mismo, oye, ese la raqueta que parece matamoscas, sí, ese mismo, sí, ese mismo. ¿Sí? Y de ese canastita con plumas de ganso, sí, ese mismo es. ¿Sí? Así que, bueno, los insto a todos, lo incentiva a todos los deportistas o a todos los niños que quieran disfrutar del deporte, que prueben con el bádminton, ¿sí? Que busquen una instancia, un club, ¿cierto? En sus colegios, alguna universidad también que hacen por ahí, y disfruten del bádminton, un deporte que yo realmente quiero que todos vivan, porque el bádminton ha sido mi felicidad y quiero que todos tengan mi felicidad. Así que realmente los dejo muy, pero muy invitados a que disfruten del bádminton. muy bien. Yes. En lo personal, agradecido totalmente por la factibilidad, estimado Cristian, un deportista tan laureado representando a nuestro país, que tenga la facultad y la humildad de estar con nosotros, una radio futbolera, pero que, como dice nuestro eslogan, hablamos de fútbol y de mucho más. Así que qué felicidad para nosotros tenerle, darle cabida a este gran deporte y a este gran deportista como lo es Cristian Araya. Así que de verdad, muchas gracias en lo personal y como radio, muy agradecidos. Así es. Muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. De todo corazón te deseamos todo el éxito y de acá te enviamos un gran abrazo. Que te vaya excelente. Muchas gracias por la invitación, gracias por toda la conversación, me agradó mucho. Un abrazo también para usted, que le vaya súper con su proyecto, con radio. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias. Crack. Chao. Queridos amigos, no se vayan porque ya volvemos luego del siguiente video con más Radio Fuera de Juego.
Muchas gracias por haber visto esta entrevista. Te invitamos a suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así no te perderás ninguna entrevista en vivo, donde tendrás la oportunidad de comentar y hacer tus propias preguntas a nuestros grandes invitados. Porque Radio Fuera de Juego lo hacemos juntos, donde hablaremos de fútbol y más, pero siempre al límite del offside.